Ha sido un día ajetreado. La semana ha venido siendo así. Tantas cosas en la cabeza, tantas preocupaciones, agenda, organización de tareas, cosas por hacer pendientes, y el trabajo, la casa, los niños, tanto estrés, planes cancelados, llamadas de teléfono, emails, o exámenes, estudio, trabajos por entregar, el médico, la reunión de la semana que viene. Pero bueno, ya estás en cama. Solo apetece descansar el cuerpo y la mente. Ya no quieres pensar en nada más. Tratas de relajarte y conciliar el sueño. Te sientes tan cansada, tan cansado. Como quieres dormir. Dormir como un angelito. Claro que sí, te lo mereces. Ay, parece que ya te vas quedando dormida, dormido. Por fin parece que nos vamos quedando dormidos. Sí, ya vas entrando en estado. Tu consciente parece que se rinde por fin. Ya ha desconectado, por fin. Te duermes. Ya duermes. Solo queda tener un sueño agradable y placentero. Bienvenidas y bienvenidos a De Mundo Onírico y Vibración. Vamos a ir sumergiéndonos en el fascinante mundo de los sueños y sus realidades. Empezamos hablando de los distintos tipos de sueños más comunes que solemos tener. Yo los llamo sueños descarga intensos, sueños compensatorios y sueños reflejo. El programa de hoy está dedicado a los sueños descarga intensos. Sabemos que nuestro cerebro todas las noches se deshace de todo lo que no computa como útil, podemos decir. Mientras estamos dormidos, parte de la actividad fisiológica cerebral está dirigida a reorganizar esa papelera de reciclaje. Se acaba formando una secuencia de imágenes y vivencias, creándose una historia, un sueño, así lo recordemos después, ¿o no? Aunque el mundo de los sueños y la consciencia onírica, desde luego, va muchísimo más allá de la explicación básica. Un sueño descarga intenso es lo que suele ocurrir cuando nuestra mente está tan saturada que, lejos de desconectar al dormir de las vivencias del día o varios días, las revivimos muy intensamente en una especie de mix variado. No suelen ser sueños tranquilos o placenteros, sino movidos. Normalmente es la repetición de situaciones de nuestra vida cotidiana, pero incluso pueden ir añadidas otras cosas remanentes de otros momentos atrás, y se mezcla todo, por lo que puede crearse un sueño en donde revivimos algo diario, el momento en el que estamos yendo al trabajo en coche, agobiados porque llegamos tarde, por ejemplo, y parados en un semáforo vemos que se acerca un pariente, un amigo, al que hace tiempo que ni vemos, y se pone a hablarnos de sus cosas, a discutir. Ese momento con esa persona no forma parte de la secuencia de nuestro día a día,
pero aparece añadida a la escena porque nuestra mente subconsciente está manifestando, descargando un remanente ahí que sigue en nosotros con esa persona por algo, alguna situación. También puede ocurrir que ese escenario tenga elementos cambiados o deformados, es decir, diferentes a los que reconocemos como normales. Por ejemplo, soñar ir de camino al trabajo en el coche y en ese semáforo vemos a esa persona que se acerca, pero viene nadando, vamos a poner. Y es que de pronto el asfalto no es asfalto, es una superficie acuosa. Esta distorsión en el escenario del sueño, añadiendo el elemento agua, aunque puede ser por otros motivos también, suele ser el detalle para que nos demos cuenta de que nuestra parte emocional se está expresando ahí también, que nuestras emociones se sienten vinculadas a esa situación con esa persona, que hay algo relacionado con esa persona que tenemos que ver. Porque recordemos que no solo descarga el lado cognitivo, nuestro lado emocional suele ir acorde y también necesita limpiar y recolocar. Y eso no solemos hacerlo a diario. No solemos tomarnos el tiempo para conectar con nosotros mismos y nuestras emociones, solventar internamente si es necesario. Así que es a modo de recordatorio que nuestra parte emocional se hace presente y nos lo muestra así, aprovechando un escenario del sueño y modificándolo, por ejemplo, para que nos demos cuenta de que algo hay que tener en cuenta ahí emocionalmente en esa escena. Esto mismo no solamente ocurre a través de un sueño descarga intenso. La parte emocional se expresa claramente a través de cualquier tipo de sueño que tengamos. Lo que acabamos de ver es solamente un ejemplo. Hay miles de situaciones y motivos diferentes que dan lugar a sueños descarga intensos. Y además cada persona es un mundo, así que mensajes dentro de sueños descarga podemos recibirlos tan variados como nuestras vivencias sean. En general es fácil reconocer un sueño descarga intenso, porque son el indicativo claro de un estado denso de saturación mental y emocional. Y recordarlos nos ayuda a irnos dando cuenta de los motivos por los que hemos tenido esa clase de sueño. Cuando estamos pasando por un periodo de estrés o saturación, sabemos que es importante la relajación física y la mental, pero es muy importante también la limpieza o sanación emocional para equilibrar y volver a nuestro centro. Que tengamos todos y todas una buena salud onírica, ya que también es importante. Buenas noches, soñantes.